Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Una dura realidad se vivió en el año 1999, cuando la furia de la naturaleza se hizo sentir, dejando como consecuencia daños irreparables. Bomberos, policías y funcionarios fueron los organismos de seguridad del Estado que brindaron apoyo durante esta tragedia. Pese a que fueron muchos los hogares que sufrieron las consecuencias de este suceso, delincuentes hicieron de las suyas, aprovechándose del dolor de estas familias. Como sabemos, el caos era de extremo a extremo del estado Vargas. O sea, no hubo lugar que no fuera abarcado por esos acontecimientos. Si nosotros hubiésemos entrado por el túnel normal de bajada, no lo estuviera contando, porque justo en la salida del túnel se había caído la autopista. En el recorrido había muchas personas o muchos muchachos a lo mejor que estaban pendientes de hacer cosas malas, de aprovecharse de la situación. No podías dejar nada porque todo te lo quitaban y todo saqueándote hasta lo más mínimo. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. La tragedia de Vargas dejó grandes secuelas en la población venezolana. Más allá de haber vivido en carne propia el siniestro natural, todo el país estaba conectado con el dolor de muchos. En el programa de hoy abordaremos con expertos y sobrevivientes cómo la tragedia de Vargas en diciembre de 1999 fue aprovechada por delincuentes para cometer delitos. Quienes sufrieron las consecuencias de este desastre natural fueron testigos de invasiones, robos e incluso casos de abuso sexual. Comenzó el 15 en la mañana y como tal el hecho ocurrió entre 15 y 16 de diciembre, o sea, entre 11 y 12 de la noche. Me atrevería a decir que fue a las 12 en punto. Fue un impacto que fue un proceso de aceptación para el momento que lo vivimos muchísimas personas porque estábamos en pleno apogeo navideño. Un acontecimiento triste, que sentimentalmente siempre nos está pendiente allí, porque cada vez que hay una situación de lluvias, queda eso latente. Las pérdidas humanas, las desapariciones y los actos vandálicos fueron elementos directos de ese deslave. No hay cifras oficiales de fallecidos o desaparecidos. Sin embargo, se habló de más de 30.000 fallecidos, más de 90.000 damnificados y unos 3.000 desaparecidos. Román Martínez, hermano de Jocelyn Gabriela Martínez Rodríguez, le contó al equipo de Rostros del Crimen cómo le perdieron la pista a su hermana, quien cuando se registró esa vaguada tenía 13 años de edad. Ella estaba con mi padre, mi madre y obviamente yo. Entonces estuvimos juntos, salimos a la avenida porque la lluvia estaba muy fuerte y estábamos afuera con los demás vecinos esperando a ver qué ocurría. Mi hermana se quiso quedar, mi papá también y obviamente mi mamá. Yo me sentía incómodo y sí quería irme. Subí a casa de mi tío y terminando de llegar se siente como un crujido. En ese momento se fue la luz y salimos corriendo a la avenida porque se escuchaban gritos. O sea, nos asomamos de la parte superior y pudimos ver que había corriendo una especie de agua, pero con poca altura. Román relató que tanto sus padres como su hermana fueron arrastrados por un río durante la vaguada. En principio apareció su padre, posteriormente su mamá, pero más nunca volvieron a ver a su hermana Jocelyn, pese a que uno de los rescatistas que vio una foto de ella le aseguró a su familia que la había visto en un estado de shock. Cada uno de ellos fue saliendo del torrente de agua como pudo, agarrándose de algún arbusto, un árbol que conseguían en el camino, que ya iban rodando en ese momento por la avenida. Cada quien fue quedando en un punto mucho más abajo. Mi papá quedó en la primera avenida bajando, mi mamá quedó un poco más abajo y mi hermana obviamente quedó mucho más abajo. Cuando ya cesó la lluvia, que estaban ocurriendo, digamos que las evacuaciones, venían helicópteros, nos sacaban de los corales, nos llevaban hacia el campo de golf en Caribe
Luego ahí nos tomaba otro helicóptero y nos llevaba a la playa. Estaban unas fragatas funcionando para aquel momento que trasladaban a las personas de Caribe, de ahí del mar, hasta la parte del puerto de La Guaira. En ese momento nos dimos cuenta que mi hermana tampoco estaba con mi mamá. O sea, apareció mi mamá, apareció mi papá, pero mi hermana aún estaba en una situación incierta. La familia Martínez inició una búsqueda por varios albergues en Caracas y en un colegio les informaron que la niña había estado en ese plantel educativo, pero desconocían su paradero. Con el transcurso de los años, este grupo familiar ha continuado las pesquisas, incluso por varios estados, y no han sido exitosas. Logramos dar con las personas que fueron rescatistas o que hicieron labores de rescate en aquel momento. Y entre una de ellas personas conseguimos a alguien que dijo que sí, que con la foto, sí, que la había visto, o sea, que era ella, la describió tal cual, y dijo que ella estaba en crisis, que estaba afectada por la situación, y decía que a mi papá y a mi mamá se lo llevó el río. Se desconoce su paradero en este momento. Allí nos dijeron que no sabía hacia dónde la trasladaron. Se escucharon ambas versiones, que fue una familia que se la llevó, que fue un doctor. A todas estas no supimos exactamente cuál de ambas fue la versión correcta. Con el pasar de los años, la familia Martínez no se ha rendido y ha visitado varios lugares del país tras cualquier pista que reciben de Jocelyn. No pierden la esperanza de volver a verla y conformar el hogar que en aquel momento existió. De cierta forma, nunca recibimos una información donde estuvo muerta, ni conseguimos un cuerpo donde tú lo vayas a enterrar y tienes un sitio donde llevarle unas flores. O sea, realmente no la veo muerta porque mientras no me digan lo contrario, siempre hay esperanza. Estás viendo Rostros del Crimen. Wilmer Bello es teniente de los bomberos del Distrito Capital. En 1999, durante la tragedia de Vargas, descubrió que una de sus misiones sería ser bombero. De hecho, durante la vaguada ayudó a rescatar a varios niños. Él fue testigo de cómo varios menores de edad estaban desaparecidos y desorientados sin saber sus identidades o dónde estaban sus padres. En la área de Salinas había muchos niños desaparecidos, mucha concentración de niños, aproximadamente 30, 40 niños. Y todos nos abocamos a los niños. El deslave le permitió formar parte de un grupo voluntario de rescate y recorrer gran parte del estado Vargas durante la emergencia. Nos enfocamos todos en un grupo, nos enumeramos, hicimos como un grupo rescatista. Como un grupo rescatista, todos íbamos sin camisa. Todos llevábamos la pañoleta, toda la camisa la llevábamos como pañoleta para identificarnos. El grupo de pañoleta nada más éramos el grupo nosotros. Para él, no fue fácil ver cómo niños quedaron solos y desorientados, víctimas del desespero y de la falta de organización por toda la emergencia. Me dio tristeza porque en realidad yo me encargué de muchos niños que estaban llorando, sabían su nombre, no sabían apellido, sabían totalmente desorientados. Yo sé que me llamo Pedro, pero no saben el apellido. ¿Dónde vives tú? Solo. Protección Civil se lo llevaban efectivo de la Guardia Nacional, se lo llevaban efectivo 6 CPC para tomarle la data, las huellas dactilares, le hacían una entrevista, lo ponían en un censo, lo etiquetaban como una numeración para saber cuáles ya los que habían dado su nombre. El teniente Wilmer Bello recuerda cómo durante ese desastre natural los niños se desaparecían en los trámites que realizaban funcionarios de distintos cuerpos de seguridad. Fue bastante difícil para nosotros porque vimos, ¿verdad?, que se perdieron muchos niños. O sea, no sabíamos dónde ubicarlos. Sí había una persona que estaba encargada de llevar ese registro, las listas, todo eso, con bastantes niños pequeñitos y jóvenes, donde totalmente desaparecidos. Después de la tragedia de Vargas, se conoció la lista de 119 niños que fueron declarados desaparecidos. En varias ocasiones se hicieron denuncias de menores de edad que habrían sido víctimas de tráfico o de supuestas desapariciones, pero hasta la fecha estas hipótesis no se han podido comprobar. En el recorrido había muchas personas o muchos muchachos a lo mejor que estaban pendientes de hacer cosas malas. Entonces, claro, nos protegíamos porque había bastante militares, protegiendo la zona de recorrido, donde nos caminábamos justamente por donde estaban ellos, para evitar
los robos. Fue testigo del drama de muchas familias y de los grupos vandálicos que hacían de las suyas. Y precisamente cuando no había luz del día, los habitantes del litoral escuchaban gritos de personas que notificaban la presencia de delincuentes. Sí hubo robos, supimos que hubo mucha persona que abusó de niñas, de jóvenes. Pasábamos días caminando y llegaba un momento que escuchábamos gritos, llegaba un momento que escuchábamos quejas, rumores, silencio. O sea, cosas que sabíamos que estaban robando, que estaban pendientes de abrir una urna, de abrir cualquier cosa. Abrir las puertas, robarse algo. Wilmer caminó largos trechos, rescató personas y animales, estuvo a punto de ser arrastrado por el agua y sufrió de cerca la violencia de Ampones durante la tragedia. Sin embargo, tuvo la fortaleza y la unión para avanzar y hoy día ser un funcionario de carrera. Para ese tiempo y trabajando de bombero, algo que me impulsó bastante a esa carrera y ya yo tenía en pie presentar a los bomberos y que gracias a Dios, que vi que trabajan con mucha técnica, mucha seguridad, mucho equipo, trabajo en equipo. Vi que había un líder, el líder me refiero al jefe de ellos, era que hacían lo que él decía y se cumplía la orden. O sea, todo, vi que era la búsqueda en equipo, no estuve preparado nunca para esto, nunca. Eso me cayó a mí de sorpresa. Y como te digo, fue algo que me inculcó a mí para tomar la carrera de ser bombero. El ayudar a otro es para mí lo máximo. Ayudar al prójimo, no tengo que ver color, tamaño, diferencia, estatura, no, sexo. Para Wilmer Bello, esta situación lo llevó a ser hoy un funcionario de los bomberos, también a tener una escuela de niños voluntarios para el rescate y el salvamento. Soy instructor de los bomberos de Caracas. Me da mucho orgullo trabajar con niños, porque sé lo que vivir y la tragedia de Vargas fue bastante difícil para nosotros. Tengo 77 niños a mi mando, soy el instructor jefe de niños. Ahí le enseñamos primeros auxilios, rescate, seguridad, combate de incendios, técnica del fuego. Tenemos todas las técnicas, las básicas para ahorita ir enfocándonos con referente a los niños. Esta experiencia marcó un cambio positivo en la vida de Wilmer. Bueno, la tragedia de Vargas, a raíz de eso, justamente fue lo que me impulsó y me motivó de haber ayudado a tantas personas, era haber visto esa tragedia, era haber vivido eso, me enfocó y me impulsó para seguir adelante en que darle una mano amiga a una persona, hoy por ti, mañana por mí. Estás viendo Rostros del Crimen. Antonieta Escobar es otra de las sobrevivientes de la tragedia de Vargas. Aunque no perdió a sus familiares en la vaguada, sí lamenta la muerte de varios de sus vecinos y amigos. Es un evento muy negativo que nos ocurrió y que aún ha dejado algo significativo, muy significativo en la parte negativa hacia nosotros como personas, por todo lo que logramos vivir, lo que vivieron estuvimos a punto de perder nuestros familiares, perdimos muchos amigos, amistades, vecinos. Cada vez que llueve siente desesperación y se recuerda del suceso que casi 19 años después lo define como un evento muy negativo. Muchas veces en mi lugar de trabajo, los alumnos cuando va a llover, no podemos ir, va a llover, no hay problema. ¿Qué significa eso? Que están reviviendo prácticamente todo eso que aconteció de alguna manera. La anarquía se sumó al desespero en sectores alejados y afectados. Muchas familias quedaron a la intemperie y todo ese escenario fue aprovechado por delincuentes. Antonieta no podía comprender cómo personas desalmadas, en vez de ayudar al prójimo en momentos difíciles, solo tenían interés en robar y saquear viviendas. Sumidos en el caos y la anarquía, porque las autoridades todas estaban ocupadas, había otras personas aprovechadas que de alguna manera ejercieron un proceso de revictimización hacia estas personas que ya habían sido víctimas de la tragedia. Todos emocionalmente, de alguna manera produjeron robos, violaciones, ocupaciones indebidas de viviendas, enseres, todo lo que de alguna manera podían llevarse, lo hicieron, sin mostrar
ninguna emoción a favor de estas personas. O sea, cero ayuda. A ella lo que más le preocupaba en ese contexto era estar sin luz, sin comunicaciones y sin transporte. Mientras los vecinos tenían menos elementos para solicitar auxilio, los criminales tenían más poder. Fue fuerte, difícil, no sabíamos qué hacer, no pensábamos, o sea, cómo solucionar, pero todo estaba totalmente en un caos, una anarquía, no teníamos como a quién recurrir, ni siquiera qué hacer, sin servicios, sin luz, sin comunicaciones, sin poder trasladarnos a otros sitios, sin saber qué estaba ocurriendo en otros espacios. Hoy día, la lluvia la hace recordar mucho dolor y es capaz de causar en ella un desespero casi incontrolable. Sin embargo, ha logrado superar bastantes secuelas de la tragedia. A través del trabajo, de la cooperación con los demás y bueno, amando también un poco más la vida y las situaciones y superando a través de la actividad con las personas, el contacto con los grupos, con los distintos. Y bueno, tratar de que esa situación en realidad ya ocurrió. Tenemos que buscar la manera de cuidarnos, de no hacer lo que no está adecuado, no construir en lugares inadecuados. Y eso de alguna manera ayudaría a que no ocurran cosas que se pueden evitar. Álvaro Reyes también fue testigo de todo lo que ocurría en esta tragedia. Estaban bajando de Caracas mucha gente a ayudar, a entregar agua y todo aquello. Y así como bajaba mucha gente, también veían muchos delincuentes metiéndose en las casas donde estaban. Y a raíz de que se metían en esas casas, veía muchas muchachas tratando de salvar sus vidas. Álvaro Reyes tiene 33 años viviendo en el estado Vargas, específicamente en el pueblo de Naiguatá. En 1999, cuando tenía 15 años, no solo presenció la tragedia que dejó cientos de muertos, también sufrió por la muerte de un primo hermano que era funcionario de la extinta Policía Metropolitana, quien perdió la vida cuando realizaba labores de rescate en el sector La Veguita de Macuto. Yo dije que esto era fin de mundo, no sé qué iba a pasar, yo no sé si nos íbamos a quedar incomunicados. No, o sea, teníamos toda la familia regada, unos estaban en Macuto, otros estaban, incluso yo perdí a un primo, Cristian Arratia, salvando gente en el sector La Veguita en Macuto, en el cual era policía metropolitano, y yo dije, bueno, perdí un solo familiar. Y en el pueblo de Carmen de Uria también perdí como a 5 o 6 amigos del colegio, del liceo, del bachillerato, que bueno, eso de verdad me conmocionó mucho. Álvaro recuerda episodios en los que las bandas criminales tuvieron poder de pueblos y comunidades afectadas en el estado Vargas. Él explica que entre los habitantes de la localidad se decía que delincuentes de Caracas bajaron a La Guaira para cometer fechorías. En el Club Puerto Azul, que está antes de llegar al pueblo de Naiguatá, se llevaban panelas de queso, cualquier tipo de comida, y veía muchos delincuentes que no eran de, o sea, la gente del pueblo uno la conocía como tal, y venía mucha gente de Caracas también, malandros, delincuentes, y se metían a agarrar motos de agua, se la llevaban con su tráiler, no sé cómo lo hacían, pero eso lo cargaban entre 10 y 12 personas. Muchos productos y mercancía de distintos rubros fue vendida en diversas ciudades del país, producto del hurto después de la tragedia. No había control por parte de las autoridades, ya que estaban centrados en la recuperación vial y de espacios que fueron tapiados o desaparecidos, además del rastreo de sobrevivientes. Y ahí agarraban cadenas de oro, agarraban prendas, agarraban electrodomésticos también. Y bueno, tantas cosas que yo vi que yo dije, wow, estamos en plena tragedia. Y la gente en vez de buscar agua potable, comida, todo ese tipo de cosas que sean para los niños y para uno comer, la gente estaba pendiente era de llevarse nevera, cocina, lavadora, bueno, yo no sé con qué fin, porque estábamos en plena guerra con una tragedia como la de 1999. Un elemento que no jugó a favor de las autoridades fue la magnitud de la emergencia, ya que los esfuerzos estaban centrados en el rescate de víctimas y el desalojo, dejando a un lado el tema de la seguridad. En la tragedia de Vargas quedó demostrado cómo las bandas delictivas aprovecharon la vulnerabilidad de las víctimas de ese desastre natural para cometer delitos. Mientras familias enteras desalojaron viviendas para resguardarse en albergues o espacios improvisados, delincuentes cargaron con electrodomésticos y con todo lo que encontraron.
Otros grupos organizados invadieron propiedades y hasta en la actualidad viven en esos espacios. La criminalidad de Caracas y de otros estados vienen a llevarse lo que no es suyo para un estado ajeno. Y eso fue lo que pasó en Vargas, que todo el mundo salió, abandonó sus casas, que mucha gente pudo haberse quedado en sus casas porque el río no iba a pasar, pero mucha gente, así como salieron, otros se quedaron. Y la gente que se quedó, bueno, resguardó su hogar y lamentablemente no pasó nada. Pero otro por haberse quedado, el río lamentablemente se los llevó. Quienes se negaron a dejar sus inmuebles fueron arrastrados por el agua o los sedimentos o simplemente fallecieron durante el desplome de la estructura. Tomen precauciones. Y la gente del 171, la gente de Protección Civil le dicen, sálganse de los hogares, se puedan salir, no se queden porque uno no sabe de qué magnitud puede venir otra tragedia. Estás viendo Rostros del Crimen. Raquel fue testigo directo de la descomposición social y de la falta de valores. Vivió en carne propia la deshumanización de muchas personas durante la tragedia de Vargas. Su casa fue saqueada por delincuentes y ella no pudo evitarlo. No podías dejar nada porque todo te lo quitaban y todo, saqueándote hasta lo más mínimo. Supe dónde estaban las cosas de nosotros. Mira, se salvó, cónchale, se salvó la nevera, pero se la robaron, sí, se la llevaron y había un grupo que se encargaba de reunir todos los corotos en una casa. Entonces nos levantábamos de ánimo diciendo, bueno, lo importante es que estamos vivos. ¿Qué vamos a hacer? La impotencia de ver cómo sujetos se llevaban parte de sus pertenencias en medio del lodo la llevaron a entender que la maldad humana existe y que el hombre, a pesar del sufrimiento, aflora los peores sentimientos que lleva por dentro. La misma delincuencia se fue aprovechando del momento de calamidad que estaba viviendo cada uno de las personas y me hago ejemplo de ese mismo porque sentí impotencia de ver que mi casa estaba inundada de lodo y sin embargo se metían a sacar los objetos que podían sacar, a robarnos. Sentí impotencia de no poder hacer nada. La mujer le contó al equipo de Rostros del Crimen que durante la tragedia los vecinos de Vargas hicieron un toque de queda voluntario debido a que después de las 6 de la tarde las mujeres estaban más expuestas a ser víctimas de abusos sexuales. No poder ayudar a mujeres que estaban siendo abusadas y gritaban descompuso a Raquel. A las 6 de la tarde no podía salir, se aprovechaban de meterse a las casas, a abusar de las mujeres. Muchas no dijeron nada. Al día siguiente revisando todas las casas, delincuentes de ocio en ese momento, cuando se aprovechan de que las casas quedaron solas y tú escuchabas que decían, ya esto no es de nadie, ya el río destrozó, aquí nada es de nadie. Esas eran las palabras. Raquel González confiesa que no ha superado la tragedia de Vargas. La lluvia y ese desastre natural son episodios traumáticos para ella. Es una huella en mi vida, a pesar de que soy de Vargas. Es una huella que me marcó fuerte. Fue un momento invivible que me pregunto todavía que por qué lo vivimos. A pesar de todos los eventos traumáticos durante la tragedia de Vargas y de haber tenido conato de aborto, Raquel González logró dar a luz después del deslave y ella asegura que su hijo le ha dado fuerzas para encontrar esperanza después de haber perdido a seres queridos y bienes materiales en ese suceso. Yo estaba embarazada y no sabía que estaba embarazada cuando tuve hasta un conato de aborto por la tragedia también, pero recuperé el embarazo y
internamente vivo con eso, ¿sabes? Mi recuperación fue mi hijo, estar embarazada de mi hijo, darme aliento de seguir adelante para, como quien dice, volver a construir la vivienda, volver a hacer todo nuevamente. Muchos muchachos que robaron, se aprovecharon de eso y fue una impotencia para mí porque estaba embarazada, terrible, o sea, de no poder hacer nada, de recuperar algo de mi casa. ¿Y dónde ibas a denunciar? Si estaba un desastre, una catástrofe total en el Estado. Los cuerpos de seguridad del Estado son los encargados de amparar a los ciudadanos que son víctimas de los hechos delictivos que se registran tanto en tragedias como en actividades cotidianas. Aunque había funcionarios militares custodiando zonas específicas, la emergencia obligaba a atender otros aspectos. No podemos negar que se evitaron robos y otros delitos, pero los delincuentes tuvieron el espacio y el tiempo necesarios para actuar incluso frente a los funcionarios. Mucho descontrol, las autoridades se les escapaba de las manos. Si te daban cualquier cosa te la quitaban. Y personas que estaban armadas y todo y no te podías negar a entregarle las cosas. Raquel también vio cómo criminales robaban a otros vecinos, pero ni ella ni las otras víctimas podían hacer nada. Por un momento se sintió egoísta, pero la supervivencia de ella y de su familia pudieron más. Hubo demasiado desastre también, mucho desastre. Y sí te puedo decir que conocí muchísimas personas que no están vivas, que ya no existen. Eran muchísimos vecinos que ya no están. Muchos vecinos que quedaron sin nada, los terminaron de robar. Las personas que no sufrieron la tragedia fueron para allá a aprovecharse de esa ocasión. Otros decían que te iban a ayudar, pero no. Es como una sobrevivencia, de una resistencia a sobrevivir. ¿Quién más puede sobrevivir a todo eso? Los ciudadanos debemos desprendernos de lo material cuando atravesamos por situaciones trágicas. En esos momentos, lo más importante es preservar la vida y salir adelante con nuestra familia. Estás viendo Rostros del Crimen. Isnardo Bravo es ejemplo de la entereza y la humanidad que debe tener todo trabajador de la prensa en situaciones tan difíciles como la tragedia de Vargas. Cuando llegamos a la entrada de la autopista Caracas-La Guaira, allí antes funcionaba un peaje que estaba controlado por la Guardia Nacional. El comandante de la Guardia Nacional del momento nos conocía y me dijo: Isnardo, no puedes bajar. Yo, comandante, pero ¿cómo que no puedo bajar si nosotros vamos a salir en vivo y tenemos que estar instalados de una vez? No, es que tú no tienes idea de lo que está pasando allá abajo. Digo, no, pero nosotros bajamos a nuestra responsabilidad. No, no te puedo dejar bajar. O sea, es mi responsabilidad no dejarte bajar. Vivió en carne propia los embates de la naturaleza durante la cobertura que le tocó hacer. Nosotros estuvimos hasta que amaneció, porque él dijo, cuando salga el sol es que vas a poder bajar, mientras esté oscuro no. Mira, llegaban convoys con gente llena de pantanos, gente herida. Nosotros decíamos, bueno, pero allá abajo está pasando algo que nadie sabe en realidad qué está pasando. Y bueno, tiene sentido que no nos dejen bajar. En el fondo, gracias a Dios que no nos dejaron bajar, porque cuando amaneció, que ya nos dieron paso, la autopista estaba completamente intransitable. La tragedia de Vargas, además de ser considerada la peor en la historia de Venezuela, está asentada en el libro de récord Guinness como el caso donde falleció el mayor número de personas en el mundo por un alud de tierra. Había derrumbes por todos lados. De hecho, cuando nosotros estamos llegando al túnel, al primer túnel de la autopista, yo siento un ruido intenso de agua, una caída de agua. Si nosotros hubiésemos entrado por el túnel normal de bajada, no lo estuviera contando, porque justo en la salida del túnel se había caído la autopista.
El periodista Isnardo Bravo, que en 1999 fue uno de los reporteros que cubrió la tragedia de Vargas, presenció eventos traumáticos. Vio personas sin vida, desaparecidas, pérdidas materiales e incluso en 2 oportunidades se desplomó en cámara mientras reportaba las noticias. Yo durante la transmisión, yo me quebré 2 veces. Una en el hospital, porque era impresionante la cantidad de gente que llegaba y lo que la gente lloraba. Allí al aeropuerto internacional de Maiquetía llegó una señora que gritaba, lloraba y pedía perdón. Y cuando yo la entrevisté, ella me decía, o ella me dijo, es que yo pido perdón porque yo soy de Los Corales. Yo viví en una quinta toda mi vida y a mí me salvó la vida una señora en su ranchito y me dio lo poquito que tenía de comida y lo poquito que tenía de agua. Y yo estoy pidiéndole perdón a Dios porque yo siempre juzgué a esa gente y esa gente a la que yo juzgaba fue la que me salvó. Después de haber cubierto esa tragedia, el periodista se ha preparado con cursos de supervivencia y primeros auxilios, pues entendió que los periodistas deben manejar algunas técnicas para estar más seguros en eventos en los que estén vulnerables. Yo hice un curso de supervivencia en selva y de primeros auxilios, porque aunque la labor del periodista es informar, en algún momento puedes necesitar ayudar a alguien o ayudar a tu propio compañero y es importante tener unos conocimientos mínimos para poder hacerlo bien. No es fácil para un periodista tener que relatar tragedias como esta. Somos profesionales de la comunicación, pero también seres humanos con sentimientos tan vulnerables como cualquier víctima. Si bien la tragedia de Vargas le dio lecciones y experiencias a Isnardo Bravo, después de ese año decidió no volver a las playas de Vargas. Pero yo voy a confesar algo. Este color blanquito no es nada más porque no voy a la playa. No voy a las playas de Vargas desde la tragedia. Más nunca fui a las playas de Vargas. Porque lo que vi fue muy fuerte. No pude borrar de mi mente esas imágenes de lo que yo vi en la playa. Entonces yo he ido a la playa, por supuesto, después de 1999 cuando la tragedia, pero no a las playas de Vargas. Yo aprendí una gran lección de Vargas. Yo creo que uno tiene que aprender a valorar las cosas. Todos los sobrevivientes de la tragedia de Vargas, consultados por Rostros del Crimen, confirmaron que sufrieron consecuencias psicológicas. Superarlo, te digo que internamente no, porque escucho la lluvia y siento es miedo y entonces tú me ves pidiéndole a Dios que no le pase nada a mis hijos. Sí me quedó un trauma porque todo lo que se vivió ahí no fue fácil. Yo no sé cuántas cantidades de personas se lamentarían o estarán lamentándose ahorita de ver su ser querido. Mamá, hijo, abuelo, papá, tío, mamá, esposa, porque es bastante triste lo que se vivió allí. Eso lo recuerdo como que si pasó ayer. Eso no lo he superado, eso es un trauma que todavía queda, que aun cuando llueve, yo digo, bueno, llueve. Siempre es recomendable que los grupos familiares establezcan planes preventivos y de seguridad en caso de tragedias, sobre todo si las familias viven en zonas vulnerables o en territorios inestables. Las consecuencias de este desastre natural deben servir de ejemplo para tomar las previsiones necesarias. Es difícil recomendar un sentimiento tan vivido para ese momento, pero lo más que puedo decirte es que si hay que tener prevención, si hay que escuchar una alerta, si hay que hacerlo, prevención, de tomar para las personas poder tomar la seguridad y cuando sepan que, bueno, si ocurre nuevamente una tragedia, un desastre, algo, que ellos sepan cómo encaminar lo que tienen que hacer. Si vuelve a pasar un desastre, ni Dios lo quiera, vuelva a pasar una tragedia. Tenemos que estar preparados para lo que nos viene y prepararnos mutuamente entre usted, mi hermana amiga, y yo soy su amigo. En plena tragedia, en algo así, tratar de no sacar celulares a la calle, tratar de que si están en su casa resguardados y hay plena tragedia y su casa está a salvo, tratar de contactar familiares, pero dentro de su casa. No sacar celulares, no ponerse prendas, tratar de salir descalzo si es posible, porque la criminalidad de Caracas y de otros estados vienen a llevarse lo que no es suyo para un estado ajeno. Y eso fue lo que pasó en Vargas. En situaciones tan trágicas como esta, las recomendaciones van dirigidas a quienes aún sufren las secuelas. Entendemos lo difícil que fue haber vivido un drama tan severo, de perder a un familiar cercano, de tener a alguien desaparecido o de haber sido víctima directa de los delincuentes. Bueno, para muestra tengo esta foto de mi hermana. Si hay posibilidades de que alguien tenga conocimiento de su paradero o cierta información,
logre de cierta forma contactarnos para darnos alguna información que sea útil en la búsqueda de mi hermana. Más allá de haber sufrido como sociedad, debemos aprender a respetar espacios y a cuidar el ambiente. No seamos piezas de la desgracia por la imprudencia propia del ser humano, por la terquedad de levantar viviendas en lugares inapropiados. Si actuamos a tiempo, evitamos tragedias como esta. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. La cuenta de Instagram y de Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Instagram es @AngelicaReporter y en Twitter @AngelicaReport. La mía en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram @SoyDavisRamírez. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.